Entonces, ¿qué pasa cuando te suicidas? ¿A dónde vas? Yo creo que lo que ocurre cuando te suicidas es que te acusan de asesinato, pero no hay nadie a quien detener, así que el caso se desestima. Eso es lo que pienso. Ahora bien, si queréis saber qué es lo que pasa en la otra vida, esa es otra historia. Yo no lo sé y espero no averiguarlo en mucho tiempo. Las pocas veces que vine a este lugar me acompañaba un auxiliar de enfermería. Venía aquí simplemente para encontrar una especie de oasis, una forma de libertad que no tenía cuando estaba internada. Cuando volvía al hospital, bloqueaban el ascensor y me encontraba presa de nuevo. ¿Y las voces te dijeron que sería tu última hospitalización? Yo creo en las voces. No creo en todas las voces, pero sí creo en ciertas voces. Y la que me dijo que no volvería a ser hospitalizada, creo que tenía razón. Cuando conocí a Miriam Anouk, estaba adaptándose a su nueva vida después de 10 años en el sistema de salud mental. Me diagnosticaron varios trastornos. Depresión severa con síntomas psicóticos. Luego esquizofrenia paranoide. Y por último, trastorno esquizoafectivo del tipo bipolar estable. Tomo 2 antipsicóticos y un estabilizador del estado de ánimo. No dispares a los mensajeros. Tú, que temes los murmullos retinianos. Una noche que estábamos filmando a Miriam Anouk en un micrófono abierto por la salud mental fue cuando conocí a Alo. Nada de ums ni peros. Algunos peros, pero nada de ums. Hola, me llamo Alo. Aló. Aló. Hola. Y al revés es hola. Así que en mi nombre hay muchos olas. Estoy un poco nervioso y creo que se nota. ¿Os he comentado que mi última actuación aquí fue un fracaso total? Creo que se nota. Cuando tenía 18 años me diagnosticaron que había tenido un episodio maníaco. Y fue muy duro asumirlo, porque por aquel entonces no quería aceptar que sufría un trastorno bipolar tipo 1. Hasta que vi a mi psicoterapeuta. Había un letrero en su puerta que decía: ven solo en caso de emergencia. Y yo no sabía si lo mío era una emergencia. Estaba sollozando, llorando, sintiéndome fatal, pero seguía teniendo dudas. Era como, ¿es esto una emergencia? Así que tomé aliento, empujé la puerta, me senté con ella y, después de hablar un rato, vino a recogerme una ambulancia. Cuando salí del psiquiátrico, decidí ir a una fiesta. Mi primera fiesta fuera del hospital. Era Halloween. Y no podía beber, ¿vale? Cuando estás tomando mucha medicación no puedes beber. Y lo primero que sucedió fue que un chico de una fraternidad me dijo, tómate una copa. Y yo como, no, gracias, no bebo porque soy bipolar y estoy medicándome. Y él me dijo, pues no pareces bipolar. A ver, aquello era una auténtica novedad. ¿Qué aspecto tiene una persona bipolar? ¿Y en un baile de disfraces? No lo sé. Un galardonado periodista estadounidense juega un papel importante en esta historia. Robert Whittaker ha desafiado a la psiquiatría convencional. Ha señalado fallos en las investigaciones que sustentan las prácticas actuales. Whittaker ha ayudado a marcar un nuevo rumbo en nuestra comprensión de las enfermedades mentales. La capacidad de los seres humanos para luchar con su mente y sus emociones y de hecho de volverse loco forma parte del ser humano. Quiero decir, usted y yo podemos volvernos locos si no hablamos durante 4 días. Todos podemos empezar a volvernos psicóticos. Si empezamos con esa humildad, aunque no sepamos qué es lo que falla, sí sabemos que los humanos tienen la capacidad de sufrir de formas extraordinarias.
Pero también sabemos, la historia y la ciencia nos lo dice, que mucha gente puede tener un episodio de locura y luego recuperar su vida si se construye un entorno diferente a su alrededor. Para mí la familia era importante y mi familia es mi madre. No conocí muy bien a mi padre. Le vi solo 2 veces cuando tenía 7 años y luego desapareció de nuestras vidas. De niña nunca eché de menos tener un padre. Tenía un progenitor que era mi madre. Mi madre era Janou Saint-Denis, poeta y escritora. Organizó más de 900 encuentros de poesía aquí en Quebec. Era una persona exigente consigo misma y con los demás. Y eso a veces podía crear roces, tensiones con las personas de su entorno. Cuando mi madre falleció, me afectó enormemente. Me deprimí mucho y tuve que pasar el duelo. Me había quedado sin familia, no tenía a nadie. Cuando ella murió me quedé sin familia. Empecé a oír voces. Al principio intentaba racionalizarlo. ¿Qué eran aquellas voces? Era algo imposible. Pensé que había un altavoz en un rincón del salón. Oí hasta 5 y 6 voces diferentes al mismo tiempo. Era muy intrusivo. Era como si alguien te llamara. A veces iba caminando por la calle y alguien me llamaba. Miriam, Miriam Anouk. Me daba la vuelta y no había nadie. Fueron 9 meses y medio de sensaciones extremas. Caminaba de 4 a 8 horas diarias y entonces fui al hospital. Cuando pronunciaron por primera vez la palabra psicosis, simplemente oír la palabra me dio miedo, mucho miedo. Miriam Anouk siempre creyó que la psicoterapia la ayudaría. El problema era que no se lo podía permitir económicamente. Pero eso cambió el día que conoció al doctor Bourdelot. Daniel Bourdelot está especializado en psicosis y sus servicios los cubre el sistema de salud. Me llamo Daniel Bourdelot y soy médico psicoterapeuta. También estoy formado como analista junguiano y he tenido la oportunidad de tratar a muchas personas que sufren psicosis o enfermedades mentales graves. Mi idea es que debemos centrarnos más en la psicología, pero el primer tratamiento debe ser biológico, porque cuando una persona se encuentra en un estado de pánico total, aterrorizada, lo primero que hay que hacer es calmarla, y para ello utilizaremos medicamentos. Si no hacemos eso, no tendremos acceso psicológico a esa persona. Partimos de la idea, de la hipótesis de base de que esta persona, el yo con el que se identifica, ha sido incapaz de tolerar una situación psicológica insoportable y ha tenido que ir en busca de ayuda en un estado que llamamos psicosis. No lo soporto, necesito escapar y escapo. Pero no es una decisión que tome uno mismo. Es algo que sucede. Recuerdo que iba conduciendo un coche y llovía. Y la lluvia eran lágrimas que caían sobre el parabrisas. Y una voz me dijo, esta va a ser tu vida, lágrimas y oscuridad. Y de hecho así fue. Hace 6 décadas, Joan Greenberg escribió la innovadora novela Nunca te prometí un jardín de rosas, basada en sus experiencias como paciente en un frenopático en los años 40. Su relato nos llevó al interior de su mundo imaginario, el mundo al que escapaba cuando la vida real se volvía insoportable. En 1953 dije que abandonaría el mundo psiquiátrico para siempre. No sé cómo me arrastré durante 16 años.
Y digo 16 porque el que me dijeran, me pusieran en un sitio donde la gente sabía lo que yo tenía y me iba a ayudar a solucionarlo, fue el principio del final de mi enfermedad. Mientras escribía Anatomía de una epidemia, cuando conocía a personas que se habían recuperado y ya no se medicaban, casi todas me contaron que habían encontrado a una persona que había creído en ellas y las había ayudado a superar la crisis. Nadie se había curado de repente. Siempre había una relación que les había posibilitado una nueva forma de avanzar, y eso fue lo que Frida Fromm-Reichmann le proporcionó a Joan Greenberg. La joven Joan Greenberg, de 16 años, fue tratada en Chestnut Lodge por una de las grandes psicoterapeutas de la época, la doctora Frida Fromm-Reichmann. Me llevaron con ella, puede que una semana después de ingresar en el hospital. Aquella fue una conjunción afortunada. Ella tenía un hueco y allí estaba yo. Nunca me ha pasado, dijo. Nunca he estado enferma mentalmente. No sé cómo es. Dime cómo es. Ella entendió mi metáfora. Piense en sangre saliendo de un grifo. Abre el grifo y por él salen sangre y vísceras. Ahora me dirá, estamos en una ciudad con una red hidráulica, cariño. Eso no es posible. Ya lo sé, soy consciente de ello. Pero se trata de una metáfora sobre la singularidad de mi situación. Estoy sola en esto. Soy la única persona que ve esto. Esa es mi verdad. Todos los veranos iba a un campamento, y vaya si me hicieron saber los niños lo diferente que era yo. Había una nube donde yo estaba. Y los niños se dan cuenta si alguien no encaja. Saben detectar quién está enfermo. El momento que cambió mi vida aconteció cuando tenía unos 10 años. Estamos aquí y te vamos a salvar de todo esto. ¿Dónde estaba cuando las escuchó por primera vez? Estaba en el campamento. Y esta es la clave, creo. Cuando algo empieza siendo un fuerte, se acaba convirtiendo en una cárcel. El fuerte en el que entré cuando tenía 10 años, cuando tenía 13, era una cárcel. Es un paisaje. Hay llanuras, hay árboles, hay lugares donde estar por los que puedes caminar. Puedes encontrarte con deidades, puedes encontrarte con diferentes personajes, montar a caballo y escapar. Tenía una enfermedad persistente y debilitante a largo plazo. Sí. ¿Llamada esquizofrenia según el actual DSM? Llamada esquizofrenia según el actual DSM o lo que sea. El DSM es un manual diagnóstico y estadístico, un manual psiquiátrico para clasificar los trastornos mentales. El que realmente ha remodelado nuestras vidas es el DSM-3. Ahí decidieron reconceptualizar los trastornos mentales como enfermedades del cerebro, para deshacerse de las ideas freudianas y decir básicamente que la depresión es como la diabetes, la esquizofrenia es como las enfermedades del corazón y, por supuesto, cuando tienes una enfermedad cerebral, la idea natural es que necesitas tratamientos farmacológicos específicos para esa enfermedad. El problema era que no se trataba de una cuestión científica, se trataba de una cuestión de marketing o un relato de marca. El DSM-3 se publicó en 1980 y poco después la mayoría de los psiquiatras explicaban los trastornos mentales como desequilibrios químicos en el cerebro.
Yo pensaba que la teoría del desequilibrio químico era cierta y le pregunté a un investigador si podía indicarme cuál era la literatura de investigación donde se afirmaba que las personas con esquizofrenia tenían un sistema de dopamina hiperactivo. Y me dijo, bueno, la verdad es que no hemos encontrado eso. Es más bien una metáfora, como la insulina para la diabetes. Sabemos que esos fármacos son buenos para la gente, pero realmente no conocemos las causas de la esquizofrenia. No entendemos la locura. Hay varias teorías. Todo el mundo tiene una teoría sobre la esquizofrenia, pero nadie sabe realmente qué es. No tenemos una buena teoría sobre ella, ni sobre los trastornos bipolares. Martin Harrow fue el investigador principal del famoso estudio de Chicago. Hizo un seguimiento de pacientes durante más de 20 años, comparando los resultados de quienes continuaron tomando antipsicóticos con los de los que decidieron no seguir medicándose. Estaba muy interesado en los resultados de diferentes trastornos, especialmente en pacientes con esquizofrenia, uno de cuyos síntomas es el pensamiento desordenado. Hicimos un trabajo de seguimiento. Conseguimos unos 380 pacientes. Los estudiamos a los 2 años de haber recibido el alta hospitalaria, luego a los 4 años y medio, a los 7 años y medio, a los 10, a los 15 y a los 20 años. ¿Qué pasa entonces con esa persona que está muy bien al principio? ¿Cómo le va a los 5 años, a los 10 años? ¿Recupera realmente una vida saludable? Y la evidencia es bastante clara, estudio tras estudio, de que a largo plazo los fármacos pasan factura. Nuestros datos indican que en los primeros 2 o 3 años, tanto quienes toman antipsicóticos como quienes no los toman, tienen más o menos el mismo grado de psicosis. Pero al cabo de varios años, al menos según nuestros datos, en aquellos que no tomaban antipsicóticos, sus ideas psicóticas, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, empezaban a disminuir. Y en aquellos que seguían tomando antipsicóticos, no disminuían. Muchos psiquiatras creen que evitan que la gente recaiga, pero nuestros datos no muestran eso. And I was falling off track, came far, remember that. And I was falling off track, and I was falling off track, came far, remember that. And I was falling off track, Tuve un episodio maníaco. Mi energía era desbordante, pero no tenía ninguna concentración. Mi mente iba a toda velocidad. No podía parar ni cambiar de tema. Era pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, tras pensamiento. Ahora hablo en corriente continua de pensamientos, pero aquello era un no parar. Ni siquiera era capaz de estar sentado en clase sin levantar la mano todo el tiempo. En clase de matemáticas respondía a cada pregunta y era demasiado. Así que tuve que ir a un psiquiátrico. Tuve suerte y solo estuve allí 5 semanas. Mucha gente pasa meses o un año. Me sentía muy vulnerable. Era como estar en una jaula, ¿sabes? Caminando de un lado a otro entre las mismas 4 paredes. Básicamente se trata de encerrar a la gente hasta que está preparada, según ellos, para marcharse. Ese tema es probablemente de lo que más me cuesta hablar. ¿Qué cree que sucedería si hoy tuviera 16 años y los mismos síntomas? Alguien me recogería y me dejaría durante 72 horas en un hospital bajo tratamiento, donde me medicarían hasta las cejas. Probablemente me diagnosticarían alucinaciones y lo dejamos ahí. Al no contar con medicamentos fiables, los psicólogos han tenido que encontrar otras maneras de influir y de mejorar la vida de la gente que sufre dificultades psicológicas. Esa es la premisa con la que trabajaron Frida von Reichmann y toda su generación. Hay una mente inconsciente y está ahí, aunque la gente no hable de ello, aunque nadie más lo sepa. Y es real para esa persona. Y tienes que estar con ella en lo que es real para ella.
hasta que pueda decidir unirse a ti y a lo que es real para ti. Recuerdo que llamé a una de mis mejores amigas y le dije que había alguien que quería hacerme daño. Y ella me dijo si quería que llamara a la policía. Yo le dije que no, que solo necesitaba ayuda. Y finalmente llamó a una ambulancia. Yo no sabía qué hacer y al mismo tiempo sabía que algo no iba bien. En aquel momento me encontraba en estado de crisis. Sí, yo siempre te había conocido como la chica que tenía todo bajo control. Además, había estado comprando compulsivamente en un periodo de euforia. Y acabé con una deuda de casi 30.000 euros. Tengo muchos edemas. Tengo edemas en las piernas, en los pies, incluso en los brazos. Es incómodo y podría ser problemático. Ahora tengo un médico que se ha ofrecido a tratarme y a variar mis recetas cuando sea necesario. Tengo mucha incertidumbre en cuanto a los medicamentos que tomo, porque tienen cierto nivel de toxicidad. Nadie me puede asegurar que no acortarán mi vida a 10 años, simplemente porque la dosis sea demasiado alta. Es un cambio importante en la vida de una persona cuando modifica su medicación. Estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, no son caramelos. Si he vivido en un estado de indiferencia durante 20 años y consigo salir de ese estado, tendré que adaptarme. A las personas que sufren psicosis les damos antipsicóticos y están sencillamente al alcance de todo el mundo. En contra de lo que muchos creen, los antipsicóticos no necesariamente acaban con la psicosis. Por ejemplo, tuvimos un paciente que tuvo una crisis paranoica y estaba convencido de que la mafia quería matarlo, así que huía a todas partes. Lo encontramos en el metro porque quería suicidarse para escapar de la mafia y lo llevamos al hospital. Le administramos medicamentos y al cabo de 2 o 3 semanas estaba mejor, ¿vale? Luego se fue a casa y cuando vino a vernos una semana después nos dijo: he estado en casa con miedo a la mafia, pero estoy bien. ¿Entonces la mafia ya no te persigue? No, sigue persiguiéndome, pero me da igual, ¿vale? Aquellos resultados se obtuvieron en 3 o 4 semanas y se puede considerar un éxito. Pero existe la posibilidad de que pierda su vida actual como consecuencia de ello, porque lo más probable es que se aísle socialmente. Se paga un precio altísimo con esos medicamentos en particular. Pueden causar enfermedades del corazón, diabetes, obesidad, deterioran el deseo sexual y la vida sexual de las personas. Se paga un precio muy alto. Pero algunos problemas mentales son realmente graves y se prolongan durante mucho tiempo, así que a veces son el menor de los 2 males. Pero ninguna otra persona debería acercarse a ese tipo de medicamentos bajo ningún concepto. Desde que estoy en psicoterapia, pienso a menudo en mi madre. Mi madre sufrió una hemorragia cerebral cuando yo tenía 18 años y estaba planeando marcharme de casa y vivir mi vida. Ella me dijo: sí, pero ¿qué haré si me ocurre algo? Si me caigo y no hay nadie aquí que pueda ayudarme. No habrá nadie. Pero entonces yo no era consciente de lo importante que era mi vida allí. Esto es precioso. Ven por aquí. Es algo que siempre me sorprendió. Ella hablaba alto, se reía, se hacía notar, gesticulaba, y tú, sin embargo, eras muy reservada. No es que no la quisiera, yo quería mucho a mi madre,
Tal vez por eso, precisamente, ella tenía un papel tan importante y yo aceptaba ese papel. Un niño puede sufrir un colapso a los 5 o a los 6 años y sus padres no darse cuenta hasta que ya es un adolescente. Son silenciosos, les gusta estar solos, son introvertidos. La gente es así, mucha gente es así. Y terminan convirtiéndose en adultos introvertidos, no pacientes con dificultades serias. Ser padre es el trabajo más difícil del mundo, lo sé por experiencia, y cualquiera que haya sido padre lo sabe, pero es fácil pasar cosas por alto, aunque pongamos todo de nuestra parte. Quiero hablar de lo duro que es no sentirse a veces feliz de estar vivo. Así que me puedo volver maníaco y suicida. Y por eso me estoy medicando ahora. He visualizado un plan. Nunca lo he puesto en marcha, pero he estado muy cerca de hacerlo. Ha habido momentos en los que he querido estrangularme. Ha habido momentos en los que he querido saltar a las vías del metro. Pero entonces pienso en que tengo una familia que me quiere y en mis amigos. Vives experiencias que tienen un efecto en tu forma de sentirte interiormente. Experiencias traumáticas, primeras relaciones. Vale, mi primera experiencia no fue consensuada. Arruinó mi forma de ver el sexo y estoy recibiendo apoyo por ello. Fui al Centro de Recursos sobre Violencia Sexual en Concordia y les conté mi historia. Y aquel fue un buen principio, pero no fue suficiente. ¿Me explico? Conseguí sacar de mí la historia y no... Es como cuando destapas un trauma, pero no eres capaz de lidiar con él. Ahora mismo estoy trabajando en perdonarme por ser tan duro conmigo mismo después de lo que me sucedió, porque me culpé a mí mismo por lo que aquella persona me hizo. Y por eso... es muy jodido. Si un día dejara de sufrir episodios maníacos y superase mi trauma, si dejase de volverme maníaco, sentiría que ya no soy bipolar. Pero ahora mismo pienso que soy bipolar. Permítame decir algo acerca del trastorno bipolar. Hace 80 años se hablaba de alguien que tenía un brote bipolar, un brote maníaco. Digamos que a los 24 años, me lo estoy inventando, a la edad de 24 años. Luego lo superaba y 8 años después, con 32 años, tenía otro brote. Y luego 15 años después tenía un tercer brote. Y probablemente no volvía a tener brotes de por vida. Así que lo que quiero decir es que hace años el trastorno bipolar se veía de otra manera. ¿Por qué el trastorno bipolar es mucho más frecuente ahora que antiguamente? Yo creo que está sobrediagnosticado. Lo que creo que ha ocurrido es que el término se ha aplicado a muchas más situaciones fuera de ese grupo central de situaciones, y ahora parece ser más común. Pero no creo que la situación grave a la que nos referíamos como depresión maníaca, en la que la gente se vuelve muy desinhibida, muy excitada, no duerme durante semanas, corre de un lado a otro, se comporta de una manera muy extraña, muy poco característica y casi siempre termina en el hospital, a menudo recogida por la policía. Ese tipo de situación no se ha vuelto más común. Era infrecuente hace 100 años y sigue siendo infrecuente ahora. Sabemos que muchas compañías farmacéuticas se esforzaron en promover la idea de que el trastorno bipolar era una afección mucho más extendida. Hoy en día se diagnostica a los adolescentes trastorno bipolar con mucha frecuencia, al menos con mucha más frecuencia que antiguamente. Puede que se dé en algunos, pero probablemente se diagnostica en exceso. Hay chavales que experimentan cambios bruscos de humor, pero eso no es trastorno bipolar. He hablado con psiquiatras, pero no les he oído decir cosas inteligentes acerca de por qué los adolescentes son bipolares.
Tenemos el placer de recibir hoy a la doctora Steingart para que nos hable acerca de psiquiatría lenta, que se centra en los pacientes y no en otras necesidades como las de la industria farmacéutica. Muchas gracias. Se trata de un grupo de jóvenes psiquiatras en formación que se interesaron en el concepto de la psiquiatría crítica, organizaron una conferencia sobre este tema y me invitaron. Y he utilizado el término psiquiatría lenta que he tomado prestado de David Healy. Acepta que los fármacos son una herramienta y no una cura, que creo que es lo que sustenta la evidencia. Te permite ser de una manera en la que prevalecen la humildad y la incertidumbre. Me pidieron que hablara un poco sobre lo que estamos haciendo en Vermont y fue realmente... Lo que la doctora Steingart está haciendo en su consulta de Vermont es notable. Es una psiquiatra convencional que ayuda a pacientes que desean reducir su medicación. Me asignaron a la doctora Steingart hace unos 3 años, provisionalmente en principio, porque me quedé sin mi médico. Y al cabo de unos 6 meses me dijo, estás tomando mucha medicación y no estoy segura de que sea útil para ti en este momento. Probablemente podrías dejar de tomar gran parte. Y en un periodo de 3 años lo hice. Lo que hago en mi consulta es simplemente hablar con mis pacientes, hablar de los riesgos y los beneficios que implica cada decisión, porque existen riesgos al seguir tomando un fármaco en una dosis que tal vez ya no necesitas, y dejar de hacerlo implica también un riesgo si optas por ello. Así que hablamos de todo eso. Y trato de darles el mayor apoyo posible para que podamos intervenir si ocurre algo, aunque la mayoría de las veces no es nada grave. Luego, hay ocasiones en las que el paciente entra en un estado extremo y todo eso se va al garete y es como si ni siquiera nos conociéramos. Eso es muy problemático y creo que es la razón por la que algunas personas piensan que nunca deberíamos disminuir la dosis de esos fármacos, porque no sabes cuándo eso va a suceder. Yo entiendo ese argumento, pero desde mi punto de vista es esencialmente una cuestión de riesgo-beneficio. Hace 3 años estaba tomando aproximadamente 22 miligramos y medio de Zyprexa al día. Tomaba Klonopin y tomaba el antidepresivo Zoloft. ¿Y qué tomas ahora? 10 miligramos de Zyprexa todas las noches. ¿Y algo más? No. Hola. Hola. Es importante para mí mantenerme en buena forma física para poder hacer el tipo de trabajo al que me dedico. Me permite salir adelante económicamente. ¿Cómo le afectó la lectura del libro de Whitaker, Anatomía de una epidemia? Bueno, fue demoledor porque fundamentalmente lo que estaba haciendo era convencer a la gente para que tomara determinados fármacos y la idea de que la exposición a largo plazo podía producir peores resultados era nueva para mí. Por tanto, fue muy desalentador, ya que implicaba un cambio radical en mi forma de ver mi trabajo. Pero Whitaker no es académico y no es psiquiatra. Así que lo que empecé a hacer fue leer toda la literatura primaria, intentar hablar con mis colegas sobre ello y participar en conversaciones. Y esa decisión, en cierto modo, ha hecho que me siente hoy aquí con ustedes. Cuando tomamos un antipsicótico, este bloquea los receptores de dopamina y bloquea un receptor en particular llamado receptor D2. Entonces, ¿cuál será la respuesta de nuestro cerebro? Intentará aumentar su actividad dopaminérgica para contrarrestar ese bloqueo, y los investigadores afirman que el cerebro intenta mantener un equilibrio homeostático. Esto se entiende perfectamente. La mejor forma que conozco para explicarlo es con una metáfora. Pensemos que los fármacos actúan como freno en esta transmisión. Nuestro cerebro, en respuesta, pisa el acelerador, intentando mantener el equilibrio. El fármaco actúa como bloqueador de la dopamina, ¿vale? Nuestro cerebro activa receptores adicionales de dopamina. Podemos tener un 50% más de receptores D2. Ahora quitemos el fármaco. Resulta que tenemos esos receptores adicionales y por eso se producen recaídas tan graves cuando la gente deja de medicarse. Se llama psicosis por retirada de dopamina y ocurre en personas cuyos cerebros se han habituado a la toma de antipsicóticos. En respuesta,
el psiquiatra volverá a administrar al paciente el fármaco, habitualmente en una dosis mayor, y el ciclo continúa. Lo que aún se desconoce es si el cerebro puede estabilizarse después de un cierto tiempo sin el antipsicótico. Mientras tanto, las personas a las que se ha recetado estos fármacos viven en la incertidumbre. La psiquiatría no siempre dependió tanto de los medicamentos. Hay otras ideas y principios en la psiquiatría del pasado que han resistido a la prueba del tiempo. El doctor Daniel Bourdelot trabaja con sus pacientes según las enseñanzas de Carl Jung. Hay un intercambio, una relación de consciente a consciente. Y hay también una relación de inconsciente a inconsciente. Al principio sucedieron cosas que se reprimieron, así que ahora son inconscientes. Pero la respuesta de la persona a esos eventos es muy consciente, muy manifiesta. Podemos trabajar para atenuar esa respuesta o incluso eliminarla finalmente, al menos en parte, y ello permite que la persona pueda vivir mucho mejor. Las voces que oía se convirtieron entonces en personajes de mis sueños. Eran dos partes de mí que se separaban en el sueño. Una que siempre era amable, sumisa, y luego la otra que no quería saber nada, que quería decidir por sí misma. Así que eran dos extremos, pero siempre de mí misma. Al principio de la vida nos identificamos con algo. Soy un niño dulce, refinado y amable. Sin embargo, dentro de mí también existe la parte contraria, el niño travieso e insufrible. Finalmente, para volverme más robusto, necesitaré integrar esa segunda parte, la parte oscura. Es el proceso mediante el cual podríamos decir que nos convertimos en lo que realmente somos. Para mi sorpresa, Miriam Anouk me cuenta que tiene un hermanastro que vive en Montreal. Christian y yo nunca mantuvimos una relación muy estrecha. Pero cuando tuve el bache, vino a ayudarme. Estábamos hablando los tres, y entonces le dijiste a Janou: ya verás como cuando Miriam Anouk se marche de aquí, se dará cuenta de que es otra bola. Sí. No sé, hace mucho tiempo. Sí. Pero aquello me marcó y me preguntaba, ¿qué ha querido decir Christian con eso? Lo que quise decir es que cuando te encontraras a ti misma, estarías mucho más equilibrada en cualquier otra parte fuera de esta casa. La ausencia de padre era absoluta. Por momentos estaba equilibrada y de repente, ¡pum!, se lanzaba a su mundo de fantasía, ¿verdad? Como poeta, irte a tu mundo de fantasía es perfecto. Sí. Y yo no tengo nada en contra de la poesía, pero... En la realidad familiar... En la realidad es... En la dinámica familiar no es... Se puede convertir en algo muy insano. Desde luego. Me alegra oírte decirlo a ti. Me alegra oírte decirlo a ti. Sí. Ya no estás en esa situación. Madre mía. He mejorado. Es obvio que has mejorado mucho. Eso que acabas de decir lo cambia todo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y ya has mejorado enormemente. ¿Te acuerdas de cuando viniste al hospital? Creo que estuviste 3 veces, en el momento en el que peor me encontraba. Me preguntaba si lo superarías. Era todo tan penoso y oscuro. Era... Uf. No puedo. Me afecta demasiado. No esperaba que fuese tan abierto conmigo. Pero me alegro mucho de verte. Sí, tengo familia. Y empiezo a darme cuenta de lo que significa no estar sola.
Los británicos están haciendo grandes progresos en la mejora de la atención de la salud mental, empezando por el mayor estudio jamás realizado sobre la reducción de fármacos. Es similar a lo que la doctora Steinger está haciendo en Vermont, pero a una escala mucho mayor. Estoy participando en un ensayo controlado aleatorio financiado por el Servicio Nacional de Salud británico para estudiar si podemos ayudar a la gente a reducir y potencialmente abandonar la medicación antipsicótica de forma gradual y con apoyo. Se llama estudio Radar y esperamos ser capaces de generar datos que muestren cuáles son las tasas de recaída si se ayuda a la gente a dejar la medicación gradualmente y no de forma repentina como se ha hecho en la mayoría de los ensayos de este tipo. Hay mucha gente que se ha quedado enganchada a los antipsicóticos durante años, a quien le gustaría tener la oportunidad de intentar dejarlos. Creo que es muy importante que hagamos todo lo posible para minimizar las cantidades que se emplean de estos fármacos, que empecemos intentando ayudar a la gente a superar los episodios psicóticos sin ellos, si es posible. Eso requiere unidades con personal altamente capacitado, personas muy comprometidas y motivadas que se involucren no solo con el paciente, sino con toda su familia, para que ellos también se sientan apoyados. Los británicos también han puesto en marcha un proyecto piloto para evaluar un nuevo programa de tratamiento. Se llama Diálogo Abierto. Se concibió en Finlandia y ha logrado resultados impresionantes. Me llamo Yasmin Isaac y soy jefa de servicio en Diálogo Abierto. Mi formación profesional es el trabajo social y la psicoterapia. El desarrollo de Diálogo Abierto en el Reino Unido ha ido increciendo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Nos basamos en los mismos principios del modelo finlandés, pero desarrollamos el programa desde una perspectiva británica. Con la que hablamos, no era urgente verla ese día. No es antipsiquiatría, pero procura tener una estructura mucho menos jerárquica, de manera que no sea el psiquiatra quien dicte todo. Nick está en crisis desde que su matrimonio fracasó. Sus padres se han convertido en su sistema de apoyo. Bueno, lo que ocurre... Y recuerdo que no hace mucho le preguntaste a Yasmin, ¿os daréis por vencidos conmigo? Y ella te respondió, no nos daremos por vencidos contigo, el tiempo no es relevante. Han invertido en mí durante cierto tiempo y no van a desaparecer. ¿Hola? Hola. Hola, Yasmin. Adelante. Encantado de veros de nuevo. Igualmente, Pasad. igualmente. ¿Sabéis cómo ir? Sí. Recto, recto. Todo recto, sí. Lo que intentamos es ver a las personas durante la crisis y seguir viéndolas después. Los últimos días me levanto como abotargado, cansado y un poco lento, pero a medida que transcurre el día empiezo a encontrarme en estados diferentes, el viejo Nick, el buen Nick o el Nick sano. Y creo que es algo que no debería subestimarse. Tienes que sentirte positivo. Sí. Debes hacerlo. Sí. He llegado incluso a pensar cómo sería si no tomara quetiapina. No voy a... La he tomado, estoy medicándome, lo estoy haciendo. Pero he llegado a pensar, ¿sabes? He pensado sacarla ahí fuera porque es donde... Porque en el fondo de mi mente ha estado rondando ese pensamiento. ¿Cómo sería? Es muy fácil enfadarnos el uno con el otro, especialmente cuando se encuentra en estado de euforia. Estaba destinado a sufrir una recaída. Ya. A lo mejor mi cuerpo necesitaba sufrir esa caída en ese momento, esa espiral, esa crisis nerviosa. Cuando alguien pierde el control, tienes que tomarlo tú. Si él pierde el control y es peligroso, tomas el control. Pero si lo haces y hay que ingresar a una persona en un hospital psiquiátrico, entonces tendremos de inmediato una reunión en el hospital. El alcance del proyecto piloto de Diálogo Abierto va más allá del condado de Kent. Hay equipos trabajando en diferentes partes de Inglaterra. Russell Rasaki habla desde una perspectiva nacional. Tenemos 644 pacientes en el ensayo. Normalmente los estudios de salud mental no son tan amplios. Hay países que están haciendo pequeños ensayos iguales y nos estamos conectando para formar un gran entramado y que nuestras bases de pruebas puedan sumarse entre sí. Están utilizando los mismos datos que nosotros y esperamos poder demostrar que este programa no solo ha tenido un gran impacto en pacientes del Reino Unido, sino que se puede replicar en Italia, en Alemania o en Países Bajos, que van a formar parte de este gran proyecto. Y esperamos que llegue un momento en que podamos decir, ¿por qué no íbamos a hacer esto?
Abre nuevas posibilidades y ese es el objetivo. Hemos tenido una narrativa fallida y ha fracasado. La carga de enfermedades mentales ha aumentado enormemente. La gente está muriendo 25 años antes. Niños a los que se les diagnostica llegan a los 18 años y muchos de ellos están siendo preparados para llevar una vida de pacientes mentales. Imagine que consiguiéramos que volvieran a trabajar, a pagar impuestos. Se trata de invertir seriamente en estas personas. Vamos a invertir dinero en usted y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y vuelven a tener un trabajo de verdad en la vida real. ¿No tenemos la obligación como sociedad de intentar maximizar esa posibilidad para la gente estableciendo otro tipo de atención? Con la familia también, y participando todo el mundo. Dar apoyo a familias que están en la primera línea de cuidados, a menudo solas, es algo que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. Y los pacientes necesitan un lugar seguro a donde acudir durante una crisis, en lugar de sencillamente ingresar en un hospital. Lo que se necesita son entornos terapéuticos con personal especializado para ayudar a una persona a superar una crisis. Con gente inteligente que entienda de algo más que de medicación, que entienda de intervención psicosocial, que entienda de terapia de entorno, que comprenda la importancia de una actitud esperanzadora y solidaria, con independencia de cuáles sean los síntomas, lo superaremos. Es necesario formar psiquiatras con nuevos conceptos. Ya tienen formación en psiquiatría biológica, hay que formarlos en psicología y entonces será posible. Yo creo profundamente en su efectividad. Los resultados no son inmediatos, no es cuestión de 3 meses, sino de 3 o 4 años. Pero creo firmemente en su efectividad, si no, no estaría en esto. Pronto hará 1 año y medio que estoy en psicoterapia. Ahora empiezo a sentirme una persona completa. Lo que me ha permitido llegar aquí ha sido la combinación de psicoterapia y la reducción de medicamentos. Las dos cosas van juntas. Hola. Hola. En primer lugar, la psicoterapia me ha permitido avanzar en mi relación conmigo misma. Porque antes reprimía voluntariamente emociones y sentimientos. A veces sigo oyendo voces. Puedo estar un día entero sin oírlas y al día siguiente oírlas varias veces en diferentes momentos. He hablado de ello con el Dr. Bourdelot y lo positivo es que no estamos en una dinámica de intentar eliminar las voces, como me había ocurrido con otros médicos. Puedo hablar de ello para intentar. Forma parte de mi proceso de recuperación, es parte de mí, una parte de un todo. Cuando empezamos a filmar este documental, Miriam Anouk estaba tomando 3 fármacos psiquiátricos. Ahora solo toma 1. Y ya no se identifica como una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar. Todas las personas que he conocido que han salido de esto están tan profunda y escandalosamente agradecidas que casi no queda espacio para nada más. Estamos increíblemente agradecidos. Tenemos vidas que nunca habríamos imaginado que podríamos tener. Joan Greenberg escribió 18 libros más después de Nunca te prometí un jardín de rosas. Lleva 63 años casada con Albert y han criado a 2 hijos. Alo sigue navegando con precaución por salud mental del sistema sanitario, estableciendo los límites necesarios. Ha entrado y salido de terapia de forma intermitente, debido a los costes, pero la buena noticia es que ha encontrado un psiquiatra que escucha en lugar de dictar. Para mantener a raya los síntomas debilitantes, se están apoyando más en los medicamentos, al menos por ahora.
Lo conocéis y os encanta. Por favor, un aplauso para el maravilloso Halo Asimov. Os voy a contar una historia sobre la huida de un hospital. Es verano, empieza a afectarte la depresión estacional, vamos a hacerte una evaluación de salud mental. Esto sucedió en la consulta de la enfermera de Concordia. Y yo como, de acuerdo. Me dijo que acudiera a urgencias del Hospital General de Montreal y no me dio muchas opciones, pero sí me dio un vale para un taxi, así que lo cogí. Y estoy de nuevo en el psiquiátrico. Tuve que recordar el nombre de cada doctor que había conocido, de cada medicamento que me habían administrado, cuál era su función específica y por qué no funcionaban. Y aprobé, chicos, aprobé. Soy Halo, muchas gracias. ¿Te quedas? Sí, me quedo. Lo que me diría a mí mismo si tuviera 18 años sería: acaba con el dolor, pero no con tu vida. Son cosas distintas. He estado ahí, sé por lo que estás pasando. Pero simplemente pregúntate a ti mismo: ¿hay una parte de mí que ama la vida? Porque cuando todo lo demás está destruido y abandonado, esa es la parte de ti que seguirá estando ahí, dispuesta a construir una nueva vida. ¿Quién ha estado a vuestro lado? ¿Quién ha estado realmente a vuestro lado? Mantenedlo cerca, aprended de su ejemplo y tendréis una base sólida.